Y se lo agradecemos mucho, como siempre, el director general del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de Ciudad de México, Eduardo Clark. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Nunca me imaginé hacer esta pregunta públicamente, pero no entiendo nada. No entiendo qué pasó, no entiendo por qué ustedes en la mañana dijeron que verde, después en la tarde que amarillo, pero se abren más actividades. Ahora esta lista como de puntos de la que no teníamos mucho conocimiento, en realidad no entiendo nada y creo que gran parte de la población de Ciudad de México está igual. Claro, les explico. El semáforo epidemiológico que publica el Gobierno de México cada 2 semanas es un semáforo que divide a la ciudad en 40 puntos. Para estar en verde tenemos que estar abajo de 8 puntos o en 8 puntos. Y así fue como estuvimos hace 2 semanas cuando pasamos a verde. ¿Qué hacen los puntos? ¿Qué miden los puntos? Los puntos miden distintos indicadores que van desde casos, hospitalizaciones, defunciones, así como sus distintas tendencias. Si van subiendo, si van bajando, y otro tipo de factores como la ocupación hospitalaria y la positividad de pruebas. Esos suman 40 puntos. Para estar dentro del verde tenemos que estar en 8 o menos. Justo salimos en 8 el 3 de junio, que pasamos a verde a partir de la siguiente semana. Este jueves pasado, a la hora que nos llegan los resultados, salimos en 9. Un incremento en un indicador y por una cosa de décimas pasamos del 8 al 9. Del 8 al 9 es el corte en el cual cambias de verde a amarillo. Por esa razón nosotros tenemos que, de acuerdo a los lineamientos oficiales, pasar a amarillo el día de hoy. Nosotros el mismo viernes, de hecho, no mencionamos tanto el tema del color del semáforo en la conferencia de la mañana, tampoco dijimos que estuviéramos en verde y seguimos con el programa de Reactivar sin arriesgar por una sencilla razón, que es, más allá de que si pasó de 8 a 9, de amarillo a verde, los indicadores de contagios, de hospitalizaciones y de defunciones en la ciudad están muy cerca de sus mínimos históricos y se han quedado estables en las últimas 2 semanas. Entonces, ¿qué subió esas décimas? Esas décimas suben un indicador que se llama tasa reproductiva efectiva de COVID, que es un indicador muy sensible a pequeños cambios y cambios en casos. Pasamos de tener cerca de 5.500 a 6.000 casos diarios identificados en la ciudad en enero a identificar ahora entre 250 y 300. Este cambio de 250 a 300 hace que ese indicador sea muy sensible y nos mande una tendencia como al alza, cuando a nuestro gusto bajar casi 95% los casos y estar cambiando en ese margen es más bien estabilidad. Pero no son mensajes contradictorios para la población decir, bueno, ya no estamos en verde, estamos en amarillo, pero seguimos reabriendo actividades. ¿No hace que eso haga irrelevante en la atención pública el tema del semáforo? Vamos, que ya no le hagamos caso. Para nosotros la estrategia siempre ha sido este plan de apertura paulatina. Hace 2 semanas cuando pasamos a verde, de hecho hubo muchas preguntas de por qué no se quitaron todas las restricciones, ¿no? ¿Por qué no abrimos antros, bares? ¿Por qué no abrimos salones de fiestas? ¿Por qué no quitamos los aforos y los horarios? El programa de reapertura paulatina justo es eso, paulatino. Pasamos en el verde de hacer cambios muy ligeros, de subir 10% el aforo, 10% los horarios, y nos permiten ahora que estamos en una situación más de estabilidad, no tener que revertir esas actividades económicas de golpe al pasar al amarillo. A nuestro gusto, el semáforo mide y nos ayuda a entender que tal vez no está bajando con la velocidad que está bajando, pero tenemos que saber también en la ciudad que si bien hay un riesgo incipiente, seguimos sin estar vacunados la mitad más o menos de los adultos de la ciudad, también estamos en mínimos históricos de todos los indicadores. Esto nos permite, como decía la jefe de gobierno en el video que mostraban, seguir reaperturando un poco, porque en este momento, cuando tú tienes ya una reducción del 95% de todos los indicadores, también tienes que priorizar algunas cosas como la reapertura económica, claramente de manera pues muy paulatina, como hemos hecho, 10% de aforo adicional. Da la impresión que no hay buena comunicación entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, porque el viernes temprano se anuncia el continuar con estas actividades, pero por la tarde el gobierno federal sale con un cambio de semáforo que es algo muy impactante para la sociedad. ¿Sí hay esa buena coordinación? Sí, de hecho, yo el mismo jueves que yo recibo el semáforo normalmente, el mismo jueves veo que salimos un indicador adicional, hablo con el equipo de los distintos directores generales de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y me explican más o menos por qué fue, les digo, estamos de acuerdo. Entendemos que el semáforo es un semáforo que aplica para todo el país, que además es una parte importante del semáforo. El semáforo a veces es un poco injusto para la ciudad, porque, por ejemplo, en casos identificados, ustedes saben, y es bueno, entre más pruebas haces, más casos identificas. La Ciudad de México hace normalmente el 60-70% de las pruebas del país, entonces parece que estamos en otro rango de positivos. ¿El 60% de las pruebas del país? Más o menos, en una semana. ¡Wow! ¡Qué cifra! A ver, hay que decirlo, aunque no está bien, y lo sabemos, politizar el tema de la salud, pero con una sociedad tan polarizada hay un tema que ha causado muchísima controversia y es el regreso a clases.
Primero fue muy criticado que un día después del proceso electoral se regresara a clases presenciales. Ahora se suspende 2 semanas después. La gente, yo recibí varios mensajes este fin de semana que me decía, pero todo el mundo, literalmente todo el mundo ya regresó a clases presenciales. ¿Por qué nos echan para atrás? ¿Qué está pasando con el regreso a clases y cómo se va a lograr pues una cierta estabilidad, sobre todo por el bienestar de los niños y de los chavos? De acuerdo. Nosotros cuando platicamos con la Autoridad Educativa Federal, recordar en la Ciudad de México, a diferencia del resto de las entidades federativas, la Autoridad Educativa Federal de SEP maneja la educación básica, normalmente son los estados, en la Ciudad de México es la SEP. Hace un mes o dos que empezamos a hablar sobre el regreso a clases, necesitamos 2 condiciones. La primera es la vacunación del personal docente y que pasaran el tiempo suficiente para que el personal docente tuviera la máxima protección que confiere la vacuna. Y la segunda era el color verde. En ese sentido, por cómo fueron los tiempos, se alinearon para que el 7 de junio volviéramos a regresar a clases, porque la vacunación había concluido 2 semanas antes y porque precisamente ese día habíamos recibido la notificación de pasar al verde con estos 8 puntos, donde nos hemos quedado relativamente estable en esos niveles desde que pasamos. Esa fue la razón por la que pudimos pasar al verde. La otra, que es más, como ya lo adelantaba, sobre los niños, es la premiante necesidad de que muchos de los niños hicieran un cierre de caja sobre las circunstancias y condiciones educativas en las que se encontraban después de un año, en muchos casos, de no haber estado en contacto con las autoridades educativas. Muchas personas pudieron tener clases remotas, otras no, desafortunadamente, y se tenía que hacer un cierre de caja para poder iniciar de la mejor manera posible el próximo ciclo escolar. Pero no valía la pena estar 100% seguros que era lo mejor el regreso a clases. Todo lo que se mueve en torno a la educación, lo que esta misma mañana se está moviendo con los chicos que se tienen que quedar otra vez en casa, lo que ya invirtieron las escuelas, ¿no era mejor una evaluación más sólida para decidir regresarlos en el momento adecuado, no regresarlos a casa 2 semanas después? En ese momento, hace 2 semanas, cuando se tomó la decisión de empezar, seguíamos en una senda descendente muy clara, que llevaba acumulando 18 semanas a la baja y de manera muy marcada. Consideramos que era un momento en el cual el número de hospitalizaciones, de defunciones y de casos bajaban el riesgo de manera sustancial y nos permitían iniciar el regreso a clases. Esta estabilidad de las últimas 2 semanas es algo que ha venido a romper esta tendencia y que ha puesto a las autoridades educativas federales en una circunstancia difícil, ¿no? ¿Cómo pasar al amarillo de estar en estabilidad es compatible con seguir en clases? Ellos tomaron la decisión de suspender las clases presenciales de educación básica, esto es importante. La educación media superior y superior todavía continúa bajo las reglas que podía del modelo híbrido, pero la educación básica se decidió para ser un poco también más seguros. Otra razón importante a traer a la mesa sí ha tenido que ver con que una parte de la población, creemos, todavía no se siente segura para regresar a clases. No tienen la confianza, tal vez los padres de familia, algunos profesores, de que sea el momento ideal, y en esa negociación que se tuvo entre la autoridad educativa y una buena parte del personal docente, se decidió, pues esperemos 2 semanas, si continúa bajando, revaluamos, y también entendiendo que ya es las últimas semanas del ciclo educativo. Y estas 2 semanas, yo creo que para las personas que se han ido a la escuela han sido muy valiosas. Yo he hablado con profesores de educación pública, con las autoridades, inclusive pues con amigos que tienen hijos, etcétera. Creo que para muchos que han ido ha sido un momento bueno para que los niños otra vez convivan con sus alumnos y algunos maestros inclusive encuentren... Lo malo es ahora, de explicarle a un niño de 5 años que otra vez se tiene que quedar en casa, ¿no? A lo mejor los más grandecitos pues entienden, pero los chiquillos. Ahora, otro tema que ha causado muchísima polémica, porque las cifras ahí están y no mienten, es el descenso en la vacunación. Desde hace 2 semanas, y esa es la realidad. Ahí están las cifras. Estábamos tocando en el país, sí, lo entiendo, siendo la Ciudad de México, pues también una parte muy representativa, como lo decías en las pruebas. Habíamos alcanzado el 1.000.000 de personas vacunadas o de dosis administradas en un día, y en estos últimos 10 días, pues hemos visto una reducción en la vacunación. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México, que es el caso que usted conoce? La vacunación en la Ciudad de México depende no solo de la Ciudad de México, sino depende también de cuántas vacunas se asignan semanalmente para que sean aplicadas en nuestra ciudad. Nosotros como gobierno de la ciudad y en colaboración evidentemente con el IMSS, con el ISSSTE, con las autoridades que aplican vacunas, podemos aplicar cerca de 750,000 vacunas a la semana, pero depende exactamente de cuántas nos llegan. Normalmente los cargamentos venían siendo muy grandes y en la Ciudad de México tal vez uno de los factores que hace que nos hayan llegado cargamentos muy grandes es que la vacuna Sputnik, que requiere ultracongelación, que es de muy difícil manejo, casi nos han dado de manera íntegra los cargamentos. Entonces hemos tenido semanas en las que vacunamos Iztapalapa, 350,000 personas, ese tipo de números muy grandes. En las últimas 2 semanas, y creo que es algo que ha dicho el mismo gobierno federal, algunos de los cargamentos han sido un poco menores en su cantidad. En vez de llegar a 1.000.000, llegaban 500,000.
ese tipo de aritmética nos pega a la ciudad porque nosotros nos asignan una parte proporcional de lo que llega al país. Afortunadamente esta semana retomamos un poquito el ritmo, subiendo casi al doble de lo que hicimos la semana pasada. Hay un tema, ya que hablas de las vacunas en específico, que a la gente le preocupa mucho, es la primera dosis, sobre todo por lo que hemos podido analizar aquí con nuestro poco conocimiento, la segunda dosis de la AstraZeneca. Hay adultos mayores que recibieron pues hace muchas semanas la primera dosis y dicen, ya se olvidaron de mí, pues ya pasaron casi 2 meses y todavía no la recibo. Este es un tema que sí hemos tratado de comunicar mejor, pero creemos que algunas personas todavía no lo entienden al 100%. Cada vacuna es diferente en términos de los intervalos. Tal vez la vacuna que más conocemos todos, porque fue la primera y la más mediática, es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer se puede aplicar a partir de la tercera semana. 22 días después de que te aplicaron la primera vacuna, te puedes aplicar la segunda. ¿Hasta cuándo? Hasta entre 21 y 42 días. Ese es el intervalo máximo, 42 días. En el caso de AstraZeneca, la indicación de la farmacéutica es no la puedes aplicar antes de 8 semanas. O sea, 2 meses. 2 meses. Y la puedes aplicar hasta el tercer mes, hasta entre 8 y 12 semanas. Por esa razón, muchas personas de varias alcaldías piensan que al pasar 5 o 6 semanas, pues ya pasó más del tiempo que ven a sus amigos de otra alcaldía vacunarse. O sea, hasta ahora, perdón que lo interrumpa, Eduardo, todos los grupos poblacionales de la población que han recibido una dosis y que no han recibido la segunda están en tiempo, en todas las alcaldías y todos los grupos. Es correcto. En ninguna de las 16 fases de vacunación que hemos tenido en la Ciudad de México hemos tenido un momento en el que apliquemos la vacuna posterior a cuando se ve ahora aplicada. ¿Cuándo es el siguiente corte del semáforo? El siguiente corte de semáforo lo recibiríamos de este jueves pasado en 2 semanas, es decir, en un poco más de 11 días. Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, gracias por la disposición y lo estaremos molestando como lo hemos hecho a lo largo de estos larguísimos meses. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Eduardo Clark. Es el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de Ciudad de México, Eduardo Clark, para platicarnos de este sorpresivo cambio a semáforo amarillo en la Ciudad de México.